Proteger a los trabajadores del coronavirus es una tarea mutua. Y para eso, hoy más que nunca queremos ayudarte a enfrentar, desde una mirada integral, los desafíos que nos ha impuesto la pandemia del COVID-19. Por eso, compartimos con ustedes el material técnico que Mutual de Seguridad ha elaborado para evitar la propagación del contagio del coronavirus y los protocolos operacionales que hemos dispuesto para su cobertura, además de las recomendaciones de los especialistas en el ámbito de la salud mental y el trabajo remoto en tiempos de crisis. Accediendo a www.mutual.cl, podrás encontrar toda la información que hemos preparado relacionada a recomendaciones frente a la pandemia que estamos enfrentando como país. Ingresando a través del banner Coronavirus, podrás ver todo el material que hemos preparado relacionado a prevención de contagios y los protocolos operacionales de atención. Encontrarás guías para la asistencia remota, guía completa con recomendaciones en lugares de trabajo en contexto COVID-19, pasos a seguir por las empresas en caso de tener un contagiado, respuestas a las preguntas frecuentes, información de los protocolos de atención que hemos dispuesto en Mutual de Seguridad, videos con este mismo material y un sinfín de información que nos permite enfrentar el coronavirus de la mejor manera posible. Como hemos reconocido que en tiempo de crisis las emociones juegan un rol esencial, también a través de nuestro banner en el home de nuestro sitio puedes entrar a las recomendaciones asociadas a salud mental. Aquí podrás obtener información en relación a cómo manejar las emociones en tiempos de COVID-19, recomendaciones psicosociales para trabajadores en cuarentena o aislamiento, videos y más. Volviendo al inicio de nuestro sitio web e ingresando desde el banner a Recomendaciones para realizar con éxito el trabajo remoto, encontrarás una amplia variedad de consejos para trabajar a distancia a través de fichas técnicas y videos, además de ejercicios de pausas activas. Esperamos que este tutorial sea un aporte para que puedas acceder a todo el material que hemos preparado para enfrentar esta pandemia que nos afecta a todos. Recuerda, no contagiarnos es tarea mutua. Depende de ti, de tu familia y de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Hola a todos, muy buenos días. Soy Mariana Alcerrica, gerente de Asuntos Corporativos y Marketing de la Mutual de Seguridad y les doy la bienvenida a este webinar que hemos denominado Desempleo, Informalidad y Protección Social. En esta oportunidad nos acompaña David Bravo. Hola David, buenos días. Director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que también lideró la Comisión Asesora Presidencial para el Sistema de Pensiones en el segundo mandato de la presidenta Bachelet. Antes de comenzar, quiero pedirles a todos que mantengan sus micrófonos en silencio para no generar inconvenientes durante la transmisión. Asimismo, los invitamos a realizar todas las preguntas que vayan teniendo por nuestro chat, que vamos a ir respondiendo después de la presentación que partimos con David. ¿Vamos, David? Perfecto. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Mutual de Seguridad y a todos ustedes por participar. Voy a compartir la pantalla de la presentación. Y entonces esta presentación para examinar la situación del mercado laboral en Chile, la voy a hacer en 20 minutos, entonces le pido a Mariana si me puede avisar 5 minutos antes. Importante pienso que es que tengamos la posibilidad de interactuar. Toda la parte de discusión y perspectiva para adelante quisiera dejarla más bien para la conversación que podamos tener, y entonces quiero ir rápidamente en 20 minutos. Quisiera en este seminario presentar lo que a mi juicio son 8 hechos estilizados hoy día respecto de nuestra situación en el mercado laboral. Me quisiera concentrar en los hechos para que luego en la discusión podamos a partir de ello profundizar. Entonces, como introducción, y desde dónde le estoy hablando,
quisiera mencionar que por cierto, esta crisis del COVID-19, como sabemos, está teniendo un efecto devastador, no solamente sobre la salud de las personas, sino que sobre las economías, sobre la salud y el bienestar en general. Y entonces, los datos que voy a compartir son datos que generamos desde la Universidad Católica para poder documentar esta crisis en lo que nosotros llamamos información en tiempo real. Lamentablemente, la información que regularmente tenemos sobre la magnitud de la crisis va bastante rezagada. Por ejemplo, el INE va a entregar el mes que viene, perdón, a la semana que viene, a fin de mes, va a entregar las cifras del trimestre de ocupación marzo, abril y mayo. Que básicamente lo que nos va a dar es la situación del mes de abril, porque es un promedio de 3 meses. Esto nos va a dar la situación más o menos del mes de abril de la crisis. Es mucho rezago cuando efectivamente las medidas las tenemos que tomar rápido. Entonces este proyecto surgió con la idea de poder entregar datos en tiempo real. Es un poco lo que estamos haciendo. Y con ese objetivo levantamos unas encuestas que empezamos a presentar hace ya un par de meses. La primera fue con la situación del empleo en la última semana del mes de abril, y hace unos 15 días atrás presentamos los datos con la situación del empleo en la última semana de mayo. La situación del empleo de la última semana de abril todavía es algo que está, pienso yo, un poco más adelante de los datos que va a mostrar el INE la próxima semana. Por eso pienso que es importante tener datos para poder discutir. Aquí están más o menos los datos. De lo que estoy hablando es una encuesta que tiene una cobertura de la población del 98%, es una encuesta que se levanta rigurosamente y está basado, los datos que les voy a mostrar, que es el último, en más de 5.000 hogares urbanos, rurales, etcétera, y con información de casi 16.000 personas. Estos datos se levantaron entre el 1 y el 7 de junio y documentan bien qué es lo que ocurrió la última semana de mayo. Quiero usar estos datos para poder entonces ahora mostrar estos, a mi juicio, 8 hechos estilizados hoy día y que están bastante más adelante de las estadísticas oficiales y lamentablemente creo que muestran una realidad más dramática de la que hasta ahora hemos podido conocer. Bien, vamos con los hechos. Primero, empleo. Parto por empleo porque me parece que la obsesión que regularmente tenemos por mirar la tasa de desempleo nos puede jugar una mala pasada en esta ocasión, y eso lo quiero mostrar acá. Aquí puse como referencia lo que está en azul, son los datos del INE, son los datos básicamente de las encuestas del INE. Aquí están desde el año 86, 1986. Esto es lo que está en los archivos del INE, en su página web, la estadística. Esto que está aquí, lo que estoy graficando, es la tasa de empleo. La tasa de empleo es aquella fracción de la población en edad de trabajar que usualmente se considera convencionalmente de 15 años y más. ¿Qué porcentaje de la población de 15 años y más está ocupada? Y ustedes pueden ver cómo en el tiempo eso ha ido aumentando. Y aquí tenemos 58,7, que fue el trimestre enero, febrero, marzo del INE. ¿Ok? Nosotros, los primeros días de mayo, mostramos los datos que nos había dado la encuesta con respecto a la última semana de abril, y si ustedes se fijan acá, la tasa de empleo bajó a 48,8. Y un mes después presentamos los datos de fines de mayo, y la tasa de empleo bajó a 44,5. Entonces, les pido que por favor aprecien esta caída. Esta es una caída de 10 puntos
que se produjo entre el advenimiento de la crisis, ¿cierto? Entre más o menos en la segunda quincena de marzo y abril, y si tomamos lo que ocurrió hasta fines de mayo, esto siguió cayendo. O sea, hay una caída entre 13 y 14 puntos en la tasa de empleo. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Bueno, primero me gustaría que apreciaran que no es como se ha dicho que esto nos vuelve como 5 años para atrás. O sea, vámonos para atrás y esto es parecido a lo que teníamos el año 86. De eso estamos hablando. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ponemos esta tasa de empleo en persona, eso quiere decir que hoy día hay casi 2 millones menos de personas ocupadas que las que habían hace un año atrás, pero no solo hace un año atrás, si uno se va a comienzos de año, en las mismas cifras del INE, estamos hablando de casi 2 millones de personas menos como ocupadas. Esa es básicamente la magnitud por eso hablo acá del desplome en el empleo. No me gusta usar muchos adjetivos, pero creo que los datos ameritan en este caso. Básicamente acá hay un desplome del empleo que es histórico. Solo quiero mostrarles aquí, si miran ustedes entre 2009, por aquí está, 2009-2010, esta es la crisis subprime que tuvimos, la última crisis, ¿cierto? Donde también hubo una crisis. Ustedes ven acá cómo cae la tasa de empleo, pero estamos hablando de caídas de 3 puntos porcentuales, no de 10 o de 14 como está ocurriendo ahora. Vámonos a la anterior crisis, la crisis asiática, ¿cierto? La crisis asiática está acá, y ustedes ven de nuevo cómo acá se produce una caída en la tasa de empleo. Nuevamente es una caída de 3 o 4 puntos. Esta es una crisis importante. Acá no tenemos los datos del año 82-83, pero sabemos que allí fue probablemente algo grande en términos de tasa de empleo. No la tengo acá gráfica. ¿Okay? Entonces el primer punto es: la tasa de empleo se desploma, el empleo cae. Hoy día hay casi 2 millones menos de personas ocupadas. Nosotros dimos este dato, el 48,8% de la tasa de empleo. Lo dimos algo así como el 10 de mayo. El INE dio, a fines de mayo, dio el dato que es con el que primero se aproximó a la crisis, y mostró esta tasa de empleo. Una caída está por acá, importante para los datos del INE, ¿cierto? Fueron como 5 puntos. Bueno, nuestra indicación es que esta caída fue mucho más fuerte y siguió hacia fines de mayo cayendo. Estamos en esa crisis. Esa caída en tasa de empleo se produce tanto en hombres, que es lo que está ahí en azul, y en mujeres. Se produce fuertemente y todas tienen visos históricos. Y si uno mira de dónde se fueron esos empleos, cayeron todas las categorías, pero cayó muy fuerte. Bueno, asalariados caen en 18%, la caída en cuenta propia es trabajadores independientes, es un poco mayor, 24%, servicio doméstico cae 53%. Okay, hay otra, esta presentación queda disponible, por cierto, voy simplemente a pasar para concentrarme como en los principales mensajes. Ese es el primer hecho. Segundo hecho, no solamente se desploma la tasa de empleo, el empleo, sino que también la tasa de participación laboral. La tasa de participación laboral es la fracción de la población en edad de trabajar que o está ocupada o está desocupada. Para estar desocupado hay que estar buscando trabajo. Entonces, si efectivamente las personas que están buscando trabajo cae la participación laboral. Y eso es lo que está ocurriendo. Y de nuevo, miren la cifra, acá tenemos de nuevo desde el año 86. Si se fijan, es un comportamiento bien parecido. Aquí teníamos, antes de la crisis, con los datos del INE, una tasa de participación de 63%, y esa tasa cae 10 puntos porcentuales a fines de abril, según nuestra encuesta,
y a fines de mayo 50%, o sea, cae efectivamente de nuevo unos 13 puntos porcentuales. Esta es una caída enorme, de nuevo, ¿cierto? Histórica. Y esto, por cierto, tiene que ver con la situación en la que estamos viviendo, ¿cierto? La pandemia, el temor al contagio, el hecho de que están los niños en edad escolar, las niñas están en los hogares, están en las casas, no hay escuelas, no hay jardines infantiles, salas cunas. Estos son los números que están mostrando eso. Nuevamente, esto ocurre en hombres, esto ocurre en mujeres. Para darnos una idea un poco de lo que esto comporta, le preguntamos a estas personas si habrían estado buscando trabajo en mayo si no nos encontráramos en la actual crisis sanitaria. Y efectivamente hay un 14% de las personas que dice que sí. Dimensionando eso es como 1.100.000 personas. Entonces, estas son personas que están fuera de la fuerza de trabajo, que si estuvieran dentro de la fuerza de trabajo estarían presionando el mercado laboral, que probablemente una buena parte de ellos eran empleados antes, estaban ocupados, pero que si no, tal vez terminaron su relación laboral y estarían buscando trabajo, y si no tienen empleo estarían desocupados. Los desocupados los voy a ver de inmediato, pero después vamos a dimensionar estas cifras. Tasa de participación en general caen para todos los grupos, voy a saltar en esa parte. El tercer hecho es, ¿qué pasa entonces con el desempleo? Bueno, el desempleo empieza a crecer, pero aún está bastante contenido, a pesar de que en los datos nuestros a fines de mayo ya está la tasa de desempleo en 11,2%. En general, hay la gente tiende a mirar mucho solamente la tasa de desempleo, pero la tasa de desempleo depende de si se busca o no se busca trabajo. Ya vimos que se desplomó la tasa de participación laboral, y eso ha evitado que el desempleo suba más. 11,2% es, según nuestra encuesta, lo que pasó la última semana de mayo. Y cuando uno mira acá comparativamente, claro, estamos ya relativamente cerca de lo que pasó en relación con la crisis asiática, pero definitivamente pienso que las magnitudes de esta crisis son más cercanas a lo que pasó en los años 80. Para allá vamos, probablemente. El desempleo sube, entonces empieza a subir, pero está contenido. Está contenido primero porque cayó también la búsqueda de trabajo. Les hablaba de ese 1.100.000 personas. ¿Cuántos desocupados hay acá? Hay aproximadamente 900.000 personas desocupadas. Entonces, si hay 1.100.000 personas que declaran que no están buscando trabajo hoy día, precisamente producto de la pandemia, y que de otro modo sí estarían haciéndolo, tenemos un número que es el doble, ¿cierto? Más del doble, de personas que obviamente presionarían el mercado laboral. O sea, es más del 11% que es la tasa de desempleo, hay otro 11 o 13% que estaría eventualmente también presionando el mercado laboral si no hubiera caído la tasa de participación. Hay otro factor que también ha contenido el desempleo, que lo menciono un poquito más adelante. Lo otro que ha ocurrido es que el desempleo en los hombres sube más que lo que le ocurre al desempleo de las mujeres, y curiosamente, ustedes ven acá estas series del INE, ¿cierto? En verde está la tasa de desempleo de las mujeres, en azul la de los hombres. Típicamente se encuentra que las mujeres tienen mayor desempleo que los hombres. Ahora en estos 2 meses esto se revirtió. Y eso tiene que ver con la caída en el empleo en los hombres, que ha sido un poco más fuerte que en las mujeres, y también con esta conducta de disminuir la búsqueda de trabajo, que ha sido un poco más en las mujeres que en los hombres.
En fin, el resto son como los patrones tradicionales, ¿cierto? Donde la tasa de desocupación es mayor en los más jóvenes, eh, eh, distintos grupos, puedo profundizar en eso después, y también acá lo que vemos es que en general el desempleo golpea mucho más a las personas de bajos ingresos, en los hogares de bajos ingresos. Acá tenemos, por ejemplo, podemos ver cómo, aquí comparo nuestros datos de abril y mayo, y vemos cómo aumentó el desempleo en todos los quintiles. Los de más bajos ingresos es donde más aumenta, y también en el quintil 2, el quintil 3, el 4, que podría ser como, no sé, lo que la gente llama clase media o algo así, y en el 20, salvo en el 20% superior de hogares, donde la tasa de desempleo se mantiene. De todas maneras, la crisis golpea mucho más a los hogares vulnerables, y este es también otro indicador de aquello. Cuando uno mira la cesantía que en el fondo es como la desocupación, ¿cierto? De aquellas personas que perdieron trabajo, no los que buscan trabajo por primera vez, los sectores con mayor cesantía, ustedes pueden ver acá, son los sectores de alojamiento y comida, el sector que tiene que ver con actividades de entretenimiento, actividades recreativas, la construcción, el comercio. Cuarto hecho importante, caen las horas trabajadas. Entonces, esto es para los que están ocupados, ¿cierto? O sea, hay menos ocupados. Ahora, cuando vamos a mirar a los que están ocupados, están trabajando menos horas. Aquí tengo la comparación en la distribución de cómo se distribuyen las personas que están ocupadas en sus jornadas de trabajo. Esa barra amarilla, por ejemplo, ¿cierto? Muestra cómo era antes de la crisis de COVID, y uno ve que, claro, había una proporción importante de personas que estaban trabajando en torno a las 45 horas, por lo menos más de 40% de los trabajadores trabajaban en esa jornada, había algunos que trabajaban más, etc. Y esta barra algo más roja es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, si ustedes ven, prácticamente se trasladó hacia la izquierda, o sea, están todos trabajando menos horas, y hay un grupo que está trabajando 0 horas, hay como un 25% de personas que está ocupado pero que no está trabajando. No está trabajando ninguna hora en la semana. El quinto hecho que quiero destacar es, por supuesto, la irrupción del teletrabajo. La medición acá es de las horas que las personas están trabajando, cuántas horas, al menos trabajó alguna hora a distancia por teletrabajo, y la proporción es 25% de las personas que están ocupadas. 1 de cada 4 ocupados realizó horas de teletrabajo. Estamos hablando acá de la última semana de mayo, eso es algo así como 1,8 millones de personas en el país. ¿Okay? Y bueno, acá tenemos que en general esa tasa de 24% que realiza actividades de teletrabajo, 24,9, 25%. Ustedes se fijan, es mucho mayor en las mujeres que en los hombres, hay muchas más mujeres, o sea, el 31,6% de las mujeres hizo labores de teletrabajo la última semana de mayo, comparado con el 19,7% de los hombres. También aquí está por edad, por regiones. La región metropolitana es la región del país que tiene más teletrabajo, tiene una proporción de por lo menos 10 puntos porcentuales más que el resto. Por cierto, tiene que ver también con que ha sido la región que ha estado más en cuarentena, ¿cierto? En el periodo en que hemos estado mirando. Disculpa, David. Sí. Estamos en los 20 minutos para que cerremos las otras. No entiendo que nos faltan 3 puntos, así que... Ok, corro, gracias. Y ustedes ven aquí cómo los que más hacen teletrabajo son los universitarios, ¿no? O sea, prácticamente 60% de los universitarios hizo labores de teletrabajo comparado con
no sé, menos del 10% de aquellas personas que tienen calificación de educación media o menos. Bien, me voy a saltar esto. El punto 6 es que tenemos cerca de 620.000 personas. Esto es lo que proyecta la encuesta, ¿cierto? Después los datos que dimos, los datos salieron y para esta semana eran del orden de 610.000 o algo así los datos administrativos. Así que más o menos la encuesta le está apuntando bastante bien a esto. Hay 620.000 personas que están en la hora de teletrabajo. Estamos diciendo, perdón, están acogidos a la Ley de Protección del Empleo. Básicamente son personas que están con su contrato suspendido. Estamos hablando de un 12% de los asalariados que están en estas condiciones. Entonces, quiero poner acá la cifra en perspectiva de nuevo. Tenemos, según estos datos, cerca de 900.000 desempleados. Estas personas, las personas que están cubiertas por la Ley de Protección del Empleo, son ocupadas, son personas que tienen su empleo, pero que por supuesto están en una situación muy compleja, ¿cierto? Son empresas que están con riesgo, y estamos hablando de 12% de los asalariados que están en esa situación. Son también potenciales desempleados. A lo mejor en otra crisis habrían estado una buena parte de esas personas desocupadas. Gracias a que tenemos una ley que permite poner un colchón, hoy día no están en esa condición. Ok, y voy corriendo entonces. 7, han caído los ingresos fuertemente. Lo que más ha caído han sido los ingresos de los trabajadores independientes, cuenta propia. Aquí hay muchas personas informales, ¿cierto?, que trabajan por su cuenta. Casi un 80% de las personas ha tenido caídas en ingresos, y cuando uno va a mirar qué porcentaje de sus ingresos, cuánto han bajado sus ingresos, eso es del orden del 60%. Entonces han tenido caídas enormes los trabajadores por cuenta propia. ¿Qué ha pasado con los hogares? ¿Qué ha pasado con los ingresos de los hogares? Esto es importante porque si queremos después proyectar qué es lo que ha pasado con la pobreza, cerca de un 60% de los hogares indica que han bajado sus ingresos, y en cuanto, aproximadamente en un 50%. Por lo tanto, son enormes caídas en los ingresos que ya se están notando, ¿cierto? Por supuesto, hay menos empleo, hay menos ingresos. Están cayendo los ingresos por cuenta propia. Todo eso se traduce en que los hogares están teniendo menores ingresos. Bien, creo que lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, esos son los 8 hechos que me gustaría entonces destacar para poder luego hacer ahora alguna discusión con ustedes. Gracias, David, por la presentación. Me gustaría en el fondo ahora abrir espacios para preguntas. Las vamos a estar revisando desde el chat para que podamos mantener la conversación. Para partir, David, me gustaría, profundizando en los datos del desempleo, hoy día está claro y es bien sorprendente respecto de las estadísticas del INE y también desde la historia, que haya aumentado más el desempleo en hombres que el desempleo en mujeres. Ese es un hecho que es bien extraño, digamos, cuando normalmente el desempleo en mujeres ha sido más alto que el de los hombres. Y ya lo pusiste. Lo mismo, cuáles son las actividades económicas más afectadas. Sin embargo, mostraste un gráfico de las zonas del país respecto del desempleo, donde la zona norte aparece con mayores índices. ¿Tenemos alguna hipótesis de por qué podría producirse eso? Entiendo yo que la minería ha logrado mantener su producción y ha mantenido abierto, digamos, no han tenido que cerrar, y desde ahí, que es la zona norte principalmente minera. Claro. Lo que llamamos hoy zona norte en realidad es la agrupación de regiones, ¿cierto? Que incluye la Arica, ¿cierto? Más las regiones 1 a la 4. Todo eso está puesto allí como zona norte. Entonces, es una mezcla de situaciones. Efectivamente sabemos que en el caso de la minería, el choque ha estado mucho más contenido, mientras que no así en todos los demás sectores, donde sí es importante, en la zona norte. Quería también mencionar que lo que olvidé mencionar, digamos, que la fuerte caída en el empleo
está bastante alineada con lo que fue la caída en el IMASEC, ¿cierto? La caída en el... Nosotros nos enteramos, nosotros dimos los datos de la última semana de abril, y algo así como 2 o 3 semanas después, el Banco Central sacó su indicador del IMASEC, ¿cierto? Y bueno, generó, por supuesto, la enorme impacto por esta caída histórica en 14%, pero si tú miras los datos nuestros de fines de abril, implicaban ya una caída de 13% en el empleo. Son datos fuertes, ¿cierto? Ahora, uno los entiende si es que efectivamente, porque uno entiende que el empleo y el crecimiento de la economía están muy ligados, ¿cierto? Una fuerte caída enorme en abril estuvo bastante alineada con los datos de empleo, con los datos que están más en línea, ¿cierto? Más en tiempo real. Entonces, nuestros datos de hace ya 3 semanas mostraron que la última semana de mayo, cuando tomamos esos mismos datos y los comparamos con los de 12 meses atrás, la caída en el empleo es de casi 22% en mayo. O sea, la caída en el empleo, como mostré antes, ¿cierto? Se profundizó. Ahora, todavía no conocemos el IMASEC de mayo, ¿cierto? Entonces, pienso que no nos debería sorprender. Eso lo dije hace 3 semanas atrás cuando presentamos los datos, digamos, pero creo que no nos debería sorprender que el IMASEC de mayo, como ya creo que hoy día ya lo han empezado a adelantar, sí, el presidente del Banco Central, es bien probable que supere la caída del 20%, ¿no? Entonces, esa es la magnitud de la crisis en la que estamos. Y entonces, claro, acá esto le está pegando muy fuerte, y si pensamos para adelante, que, por ejemplo, ahora, en este minuto, ¿cierto? Hay una cantidad de zonas en cuarentena mucho mayor que la que teníamos hace 1 mes atrás, ¿cierto? Y entonces, eso creo que genera inmediatamente una mala predicción para los números que vamos a estar encontrando en las próximas semanas. Eso, ¿ustedes deberían estar midiendo como el 6 de julio nuevamente? Nosotros, esta encuesta, la nueva, la empezamos a hacer el lunes. Perfecto. En unos días más, y va a medir esta semana, en la que nosotros estamos en este minuto conversando. Entonces, la última, esta semana de junio, va a aparecer reflejada en nuestros datos cuando los demos a conocer. Vamos a levantar la encuesta la semana próxima, y algo así como en 10 días vamos a tener los datos, así que probablemente, no sé, el 8 de julio vamos a estar presentando los datos de esta semana. Desde ahí, dándonos cuenta que esta semana nuevas comunas, entiendo que cerca del 80%, no, como 70% de la población de Chile estaría en cuarentena. Estamos Exacto. Hablando de un niveles de desempleo bastante más altos de los que tenemos hasta la encuesta media en mayo. ¿Podríamos a lo mejor hacer una proyección? Es difícil, con el desempleo es difícil, porque tal como te decía, yo creo que de alguna manera toda la gente está como acostumbrada a mirar el desempleo, pero en realidad lo más importante es mirar el empleo. En general van juntos, ¿cierto? Cuando el empleo cae, la tasa de empleo cae, el desempleo sube. Salvo que se retire mucha gente, y eso es lo que está pasando. La gente está dejando de buscar empleo. Pero los ingresos no están llegando, ¿cierto? Entonces, en definitiva, esta es una situación que es un poco explosiva, porque parece un poco más controlada la tasa de desempleo, pero sabemos que en cualquier momento se puede disparar, porque depende de una decisión de búsqueda de trabajo, ¿cierto? Si a la gente le preguntamos, ¿usted está buscando trabajo? Le hacemos más o menos el mismo cuestionario del INE, ¿cierto? Con las mismas preguntas, atacamos a la gente, le preguntamos varias veces para distinguir si están trabajando o no están trabajando, y si están buscando trabajo. Y hoy día las personas efectivamente se retiraron del mercado laboral, porque la gente dice, tenemos miedo a contagiarnos, ¿cierto? Porque, bueno, están los niños en edad escolar, están en las casas, ¿cierto? Entonces hay condiciones objetivas. O bien, las personas están un poco, yo creo que con algo de estupefacción todavía, estamos todos, creo, ¿cierto? Respecto de qué se hace en estas situaciones, cuáles son las señales, ¿cierto? ¿Qué es lo que es buscar empleo en este minuto, ¿cierto? Tal cual. Entonces, estamos en medio de esta situación, que por supuesto que va a evolucionar en un mes más, en un mes y medio más, probablemente se desaten algunos de estos
Entonces puede ser que la tasa de empleo reaccione más de todas maneras en los meses que vienen. Hoy día hay como una suerte de compás de espera, ¿cierto? Claro. Afortunadamente, en muchos aspectos, ciertos empleos que se están resguardando, pero dependemos mucho de las medidas que se están tomando. Desde ahí, la medida de suspensión del empleo que se adoptó con la Ley de Protección del Empleo, ¿te parece que es efectiva? ¿Que va a extenderse el plazo? Porque en principio habíamos estado hablando de 3 meses, pero parece que nos estamos quedando cortos. Sí, creo que la Ley de Protección del Empleo es un ejemplo muy claro de cómo, de cuál es la diferencia cuando uno tiene institucionalidad. La institucionalidad que teníamos, el seguro de cesantía, ¿cierto? El seguro de cesantía para la crisis anterior, la de fines del 2008, no nos alcanzó, porque teníamos muy pocas personas todavía, con pocos ahorros, etc. Pero ya hoy día teníamos un seguro de cesantía mucho más con fondos, las personas, con recursos, y teníamos la estructura. Por supuesto hubo que hacerle modificaciones, y fue muy importante a mi juicio que el gobierno actuara rápido, que el Congreso actuara alineado con el gobierno muy bien, digamos, ¿cierto? Y que lo hicieran rápido. Gracias a eso, hoy día tenemos esas 600 y tantas mil personas que han seguido subiendo, que están aún con sus empleos y con las empresas en compás de espera, ¿cierto? De otro modo, esto habría saltado fuertemente. Basta con que recordemos, por ejemplo, que en el caso de Estados Unidos tuvo una caída muy parecida a la que tuvo Chile. Los datos también salieron hace poco, los datos de abril de Estados Unidos salieron hace poco, y mostraron les podría mostrar el gráfico de Estados Unidos, la tasa de empleo cae así, se va en picada, muy parecido a lo que pasó en Chile. ¿Cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos saltó inmediatamente el desempleo de 4%, saltó a 15%. Y yo creo que eso habla bien del hecho de que tuviéramos nosotros esa posibilidad. Perfecto. ¿Cuál es nuestro problema? En el caso de Chile, por supuesto, los grupos en los que no tenemos institucionalidad, como se ha demostrado, ¿cierto? En el caso de los trabajadores independientes, los trabajadores informales, ahí es donde tenemos un problema, ahí es donde la crisis nos pilló sin institucionalidad. Hoy día, por ejemplo, podemos pensar que la crisis va a ser un poco más larga, entonces a lo mejor se va a extender, se va a poder extender la ley de protección del empleo, se le van a adicionar meses, pero ya está la infraestructura de esto funciona. Para el caso de los independientes no la tenemos. Quisiera tomarme ahí el comentario que hace, y la pregunta que hace Juan Muñoz en el chat, que dice, un punto que me hace ruido es el efecto que genera una estabilidad en los trabajadores por cuenta propia. La pregunta es, ¿sería adecuado cambiar la matriz de empleo? O sea, me refiero, dice, a disminuir los trabajos por cuenta propia versus trabajos dependientes, y seguido de eso tener empresas más diversificadas y más duras, entre comillas, como minería, fábricas de productos elaborados, para no tener fluctuaciones tan violentas. ¿Qué debemos hacer para blindar el empleo de este grupo en particular, digamos? Claro, lo que Juan comenta tiene que ver un poco con una discusión más larga que se ha tenido en Chile y que se va a seguir teniendo. No la voy a zanjar yo, digamos, en estos avisos, pero que tiene que ver un poco con cuál es nuestra matriz de desarrollo, ¿cierto? Cuánto hay que empujar, intencionar, etcétera. Sectores, pero lo que tenemos es lo que es, o sea, lo que tenemos es lo que es. Es bien sorprendente, yo lo he visto por el lado también del tema previsional, ¿cierto? Cuando nos metimos en el tema previsional, es bien sorprendente que la fracción de trabajadores que son cuenta propia, informales, ¿cierto? En Chile, hoy día, 2020, es muy parecida a la que teníamos el año 90, ¿no? O sea, nosotros seguimos con una estructura del empleo que, si bien es cierto, es inferior a la que tienen otros países de América Latina, ¿cierto? México, Colombia, pero digamos, no hemos progresado demasiado en eso. Entonces es una pregunta válida la que hace Juan, es una pregunta más de largo plazo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo generamos eso? Desde el punto de vista de que también era uno de los temas de esta conversación, ¿cierto? Que tiene que ver con el tema de la protección social. Exactamente. Lo que nos falla allí es que nosotros no logramos, por ejemplo,
ir más allá de simplemente enunciar cosas. Nosotros enunciamos el año 2008 en Chile, a través de la ley que creó el Pilar Solidario, la obligatoriedad de los trabajadores independientes a cotizar, que siempre es una expresión de deseo también, porque es un grupo que es difícil de incorporar. Y nos demoramos más de 10 años en que eso en verdad ocurriera, y solamente para un grupo, que son aquellos que hacen boletas de honorario, y se ha chuteado varias veces, y recién ahora estamos apenas, ¿cierto? Han pasado más de 10 años. En vez de haber usado ese tiempo para haber implementado eso para los trabajadores honorarios, que son los más fáciles de incorporar, y haber empezado a hacer política, ¿cierto? Para buscar formas creativas para poder incorporar a personas que son feriantes, pescadores, gente que tiene otras lógicas, ¿cierto? Y que están allí presentes, pero que de alguna manera igual llegan a la vejez sin recursos, o igual no tienen cobertura de accidentes del trabajo, no tienen cobertura, ¿cierto?, de la seguridad social, que son cruciales, de salud, etc. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido a esas personas, si hubiéramos hecho un poquitito esa pega, por así decirlo, hoy día los tendríamos como en el seguro de cesantía, ¿cierto? Los tendríamos registrados. Y sería fácil poder, entonces, canalizar recursos, ayuda. Hoy día requeriríamos, qué sé yo, reconversión, capacitación, dar un montón de herramientas, digamos, dado que hay muchos recursos que se van a tener que disponer. El problema es que hoy día no tenemos ni la información, ¿cierto? Entonces, lo único que aparece es una cosa como desactualizada que está en el registro social de hogares. Hoy día tenemos que canalizar ayuda y no tenemos ni siquiera un mecanismo que nos permita tener la información para, si quisiéramos decir, vamos a hacer un subsidio directo a los trabajadores independientes y les vamos a depositar en sus cuentas, ¿cierto? Y vamos a... No tenemos la posibilidad porque no tenemos la información. De alguna manera, perdona. Sí. De alguna manera, respondiendo al punto de Juan, o buscando una arista distinta, a lo mejor no sería necesario cambiar la matriz del empleo, en la medida que nosotros a esos trabajadores independientes por cuenta propia pudiéramos tenerlos cubiertos con el sistema de seguridad social, porque de alguna manera estarían protegidos a las fluctuaciones en el ingreso que podrían tener producto de situaciones cualquiera estas fueran, ya sea vejez, como el caso de pensiones, salud común, salud laboral y otras. Claro, claro, es que la pregunta sobre cambiar un poco la matriz es un poco más amplia, porque tiene que ver con cosas que deberían hacerse, ¿cierto? Si hay que elegir o no elegir ciertos sectores, pero aún así, aún si tuviéramos la misma matriz actual, nosotros podríamos haber avanzado 10 años atrás, 20 años atrás, podríamos ya haber avanzado en proteger a esos trabajadores. Y tener la información, los datos son cruciales. Hoy día son tan cruciales que tenemos este problema, ¿cierto? ¿Cómo podemos, tenemos los recursos, decidimos como país hoy día que nos vamos a endeudar, vamos a tener esa gran matriz de recursos que tenemos hoy, que la vamos a dedicar para poder pasar esta crisis enorme, pero no tenemos la información, lamentablemente. De los asalariados sí, de los que han estado, digamos, cubiertos sí. Del resto es el gran problema, ¿no? Que no podemos distinguir entre quienes son, por ejemplo, personas simplemente pobres, vulnerables, etcétera, de quienes desempeñan labores de actividad, ¿cierto? Que son, no los podemos distinguir. Entonces, nuestra política va a tener que ser poco fina, digamos, precisamente. Entonces vamos a tener que poner muchos recursos, pero no es inteligente, ¿cierto? Allí creo que nos falló, y definitivamente el gran déficit que tiene nuestro sistema de protección social va por ahí. Y para las personas, yo creo que en general están mirando esto, creo que es importante reflexionar que las instituciones de la seguridad social las tiene más bien que fortalecer y no debilitar, como se están proponiendo muchas veces ahora con el tema de la crisis, ¿cierto? Donde básicamente hay gente, incluso parlamentarios, exministros del trabajo, que básicamente están diciendo, bueno, pero ¿por qué entonces no saquemos los fondos de pensiones? Vamos desvistiendo cosas, digamos, de la seguridad social para acometer algo que es muy importante. Los recursos hay que ponerlos hoy día, pero no podemos debilitar a las instituciones de seguridad. Es todo lo contrario. O sea, lo que esta crisis muestra, a mi juicio, es la importancia de tener esas instituciones en el tiempo.
Desde ahí, David, ¿cuál es tu evaluación que pudieras hacer del sistema de seguridad social en un contexto de crisis, que es para lo que están preparadas las organizaciones de la seguridad social principalmente, en Chile en particular? Estamos mejor que para la crisis subprime y ciertamente mejor que para la crisis asiática. Pero no tan bien como necesitamos, y ahora nos pilló una crisis que tal vez tiene dimensiones mucho mayores. Entonces, no es algo que nos debería dar orgullo, pienso yo. Tampoco es para deprimirnos, porque en este minuto hay que actuar, básicamente. Pero hay que actuar inteligentemente, ¿cierto? Y por eso es que mi perspectiva es que tenemos que actuar fortaleciendo las instituciones de seguridad social, haciéndolas más dinámicas, tal vez modernizándolas. Por ejemplo, es bastante evidente que seguridad laboral es crucial. Por ejemplo, ¿cierto? O sea, la seguridad, pero ahora hay que modernizarla también, porque la modalidad de teletrabajo va a empezar a crecer, ¿cierto? ¿Qué es eso? Entonces, necesitamos que las instituciones no vayan 10 años atrás, sino que ojalá vayan adelante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo modernizamos nuestro sistema de seguridad laboral, por ejemplo, ¿cierto? En este contexto. ¿Cómo va a ser la situación laboral en los próximos meses cuando podamos reincorporarnos a la actividad laboral regular, ¿cierto? El tema de la seguridad va a estar ahí central, hay un tema que tiene que ver con seguridad, ¿cierto? En este caso los contagios. Entonces, desde una perspectiva histórica uno puede estar bastante pesimista, porque creo que las instituciones siempre han ido muy rezagadas, vamos como muy atrasados. De nuevo, esta magnitud de la crisis a lo mejor remece, ¿cierto?, a las instituciones para que puedan ponerse al día rápido. Un problema que tienen, yo creo, las instituciones de seguridad social en Chile es la fragmentación. Entonces, porque están, por un lado, no sé, las AFP, está el IPS, están las mutuales de seguridad, ¿cierto? El Instituto de Seguridad del Trabajo, está la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Pensiones, son como puras parcelas, digamos, así exagerando, ¿cierto? Está Salud, que tiene su propio asunto, cuando en definitiva tienen un paraguas común, ¿cierto? El paraguas común que tienen es que trabajan primero con las mismas personas, ¿cierto? Con efectivamente con los trabajadores, con las empresas, y entonces es a ellos, a estas personas, ¿cierto?, a quienes hay que mejorar el servicio. Pero como cada uno entonces no es razonable que las empresas tengan muchas contrapartes, ¿cierto? Cada uno a lo mejor poniéndole reglas distintas. Esa falta de coordinación creo que es bien impresionante, de que tengamos reglas tan distintas, digamos. Entonces, soy un poco pesimista desde ese punto de vista, porque esa fragmentación en la práctica ha operado siempre. A lo mejor una crisis de esta envergadura permite que esas instituciones se coordinen y se pongan más de acuerdo. Perfecto, súper claro y además súper de acuerdo, ¿eh? Es algo que nosotros desde la Mutual hemos estado analizando en el fondo en la distinción entre salud común y salud laboral. La persona es la misma, por lo tanto esa distinción es un poquito desde la fragmentación más bien que desde resolver el problema de la persona. En relación a lo mismo de las instituciones de la seguridad social, estaba Claudio, déjame ver el apellido que no me acuerdo, Claudio Pandolfi, donde preguntaba directamente por la idea de esto de utilizar los recursos o parte de los recursos, una proporción de los recursos del fondo de pensiones para superar la crisis de ingresos, digamos, que podrían tener las personas en este periodo. ¿Tu opinión en relación a eso? Mi opinión es que la crisis de ingreso y de empleo hay que enfrentarla de manera directa, y estoy muy contento y con alguna esperanza de lo que se pudo lograr con el último acuerdo. Creo que el último acuerdo es muy importante que se hayan puesto de acuerdo, primero que se hayan puesto de acuerdo, ¿cierto?
el mundo político en torno a esta propuesta que hicieron los economistas, transversales, digamos, pero lo más importante es porque le puso un marco que es muy grande de recursos, y decidimos que Chile se va a endeudar. Entonces, acá estamos todos en este barco, esto es muy importante, estamos todos en este barco, se está tomando una decisión que es seria, ¿cierto? Porque de alguna manera compromete nuestro desarrollo futuro, pero lo estamos haciendo, creo yo, además con la convicción de que es lo correcto. Lo que hay que hacer hoy día es poner todos esos recursos para que no naufraguemos, para que en el fondo tengamos empresa al salir de esta crisis. Esto es muy serio, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer lo posible por ponerle un colchón, de alguna manera, que la caída de ingresos no nos lleve a una condición tremenda, de que efectivamente tengamos empleo, y tenemos que pensar un poco en la etapa de recuperación que va a venir. Nos pusimos de acuerdo en eso, perfecto. Y esos recursos hay que ponerlos de todas maneras, y eso se despejó. No destruyamos la institución en el camino, que es lo único que tenemos. Entonces, es fácil, ¿cierto? Hoy día, que básicamente alguien diga, bueno, entonces, pero ¿por qué no simplemente saquemos los recursos de acá? ¿Qué es lo que va a ocurrir con las pensiones? Las pensiones ya son bajas, ¿cierto? Hemos estado en esa discusión ya por varios años. Estábamos cerca de pasar una ley para que mejorara esa situación. Estuvimos muy cerca, ¿cierto? Y de hecho, antes de estar en enero, se acercaron mucho las posiciones, el gobierno movió mucho su propuesta, la acercó a la propuesta que se estaba discutiendo con la oposición en el Congreso. Estuvimos bastante cerca. Yo, en las veces que me consultaron, les pedí al Congreso que no se fueran de vacaciones en febrero, que sacaran esa ley, porque esa ley en la práctica, que no es lo que a lo mejor a cada uno le habría gustado que saliera, pero esa ley en la práctica comportaba mayores pensiones también para las personas hoy día. Lamentablemente eso no ocurrió, por supuesto vino la pandemia, estamos hoy día en otra discusión, ¿cierto? Y las personas que se tienen que pensionar ahora, entonces no hubo cambio para esas personas. Entonces, tenemos que pensar en las personas que se van a pensionar en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, en los próximos 20 años. El sistema de pensiones le faltan recursos, no le sobran recursos. Y para mejorar las pensiones tenemos que poner más recursos. Sacar recursos es todo lo contrario. Pero las personas tienen necesidades hoy día, por supuesto. Y para eso creo que está la seguridad social, que a través del seguro de cesantía entrega recursos, y lo que nos falta son instituciones, nos falta la institucionalidad para aquellas personas que no están en el seguro de cesantía, para los independientes, para entregar esas ayudas. Por eso es que lo que hay que hacer es fortalecer esas instituciones, pero las correctas. No podemos mezclar el corto plazo con el largo plazo, porque de verdad lo que va a ocurrir entonces es que cuando llegue el momento de que esas personas se pensionen, que puede ser mañana, 5 años más, 10 años más, no vamos a tener recursos, ¿cierto? Entonces, creo que ahí hay que actuar con cierta sensatez. Y no nos puede ahogar, ¿cierto? La emergencia, especialmente cuando ya se decidió que íbamos a poner una gran cantidad de recursos en la emergencia. Perfecto. Cristian nos comenta que dice que el banco JP Morgan estimó hace algunos días que la tasa de desempleo en Chile está más cerca del 20% que del 9% informado por el INE. ¿Qué opinión tienes respecto de esa brecha de información? ¿Crees tú que en el fondo, y esta parte la agrego yo, en la encuesta ya que se está haciendo esta semana, podríamos estarnos acercando al 20%? Bueno, déjame hacer mi comentario al Banco Morgan. Creo que en general todas las personas y también los analistas internacionales y los macroeconomistas se concentran mucho en la tasa de desempleo. Insisto, yo no necesito, o sea, me encantaría mostrarle el primer gráfico, ¿cierto? Entonces yo no necesito que la tasa de desempleo suba 15% para que estemos en condición de emergencia. La emergencia ya está. El empleo se desplomó en Chile. ¿Okay? Entonces no sigamos obsesionados con la tasa de desempleo. Cuando nosotros sacamos los primeros datos, nuestra tasa de desempleo fue 9%.
Y pareciera ser que como no fue de 2 dígitos, entonces como que, estaba todo tranquilo, pero había caído el empleo en 13%, ¿cierto? En 12 meses, 13%. Había 1.200.000 personas en esos datos menos de empleo. Por supuesto que está en una emergencia. No tenemos que estar esperando a que la tasa de empleo suba. La tasa de empleo va a subir cuando la gente empieza a buscar trabajo, ¿cierto? Y por la magnitud del shock, la gente está como un poco perdida, yo creo, ¿cierto? Pero va a empezar a buscar trabajo. Entonces, en cualquier momento, esa gente se va a incorporar y la tasa de empleo va a subir. Déjenme hacer los números. Hoy día, en nuestros datos, hay 900.000 desempleados. Personas que están en la Ley de Protección del Empleo, 600.000, ¿cierto? Son personas que, afortunadamente, por esa ley, no están entre los desempleados, pero podrían estarlo, ¿cierto? O sea, podríamos tener 1.500.000 desempleados. O sea, me parece excelente que eso no esté ocurriendo, que todavía tengamos probabilidad de salvar esos empleos, de salvar esas empresas. Para eso es la seguridad social, ¿ya? Pero, efectivamente, alguien puede decir, no, pero es que tenemos que sumarle los 600.000. Bueno, afortunadamente pienso que ese no es el caso, son personas que están recibiendo ingresos. Pero por otro lado, sabemos que hay otro 1.100.000 personas que dijeron que no estaban buscando hoy día, pero que sin la pandemia habrían estado buscando, 1.100.000. O sea, si uno lo suma a la tasa de empleo, ya estaríamos como probablemente en 25%, ¿cierto? Si es que uno quisiera meter a esos grupos adentro. Entonces, efectivamente, si lo quieren poner así, la magnitud del problema hoy día es tal que efectivamente es equivalente a si nosotros tuviéramos hoy día con tasa de desempleo del más del 20% en Chile, sí. Si quieren poner la parte problemática, eso ya está. Pero eso ya se sabía porque la caída de empleo fue muy grande. Entonces, no tenemos que esperar a que se gatille el desempleo. Ya está la situación con problemas. Ya, si tomamos a todos los hogares en Chile, la caída en ingresos que han tenido en el último año ha sido en promedio del orden del 25%. 25%. Y esa caída es mucho más fuerte en los hogares de menores ingresos. Entonces, sabemos que eso está presionando y probablemente la pobreza ha aumentado. Yo no tengo el cálculo todavía porque no hemos trabajado los datos que levantamos, pero vamos a sacar en las próximas semanas probablemente alguna estimación de qué es lo que está pasando con la pobreza, utilizando estos datos. Y ahí vamos a poder saber si efectivamente, pero digamos, todo indica que es bastante evidente, ¿cierto?, que la pobreza va a aumentar, que ya aumentó en verdad, sí, ¿cierto? Ya aumentó en abril, ya aumentó en mayo, y estamos un poco en ese marco. Los y mostrabas ya en tu presentación cómo han disminuido los ingresos desde la mirada de las personas, entonces eso claro, sin duda refleja algún mayor nivel de pobreza. Para allá va a ir, digamos, porque así se calcula la pobreza, ¿cierto? De hecho, digamos, parte del problema que tenemos con las cifras es que la pobreza se calcula cada 2 o 3 años, ¿cierto? Se hizo la CACEN en 2017, 2019 no se pudo hacer por la crisis, por el estallido social, se va a levantar a fin de año, 2020, y los datos van a estar a mediados de 2021. O sea, es obvio que no podemos esperar, a mi juicio, a junio del 2021 para saber si la pobreza aumentó, ¿cierto? O sea, las medidas las tenemos que tomar hoy día. Es evidente que necesitamos indicadores hoy día de cuánto se están empeorando los hogares para poder poner las medidas necesarias. David, estamos casi en la hora, pero me gustaría cerrar con una pregunta que más bien tiendo a pensar que estamos buscando una opinión de Luis Cárdenas, que dice, queriendo pensar que esto va a mejorar, ¿cómo proyecta el Centro de la Católica el empleo para el tercer y cuarto trimestre de este año? Mirando un poquito hacia adelante, ¿crees tú que el empleo va a recuperarse rápidamente, en el entendido que superamos la crisis sanitaria, por supuesto? ¿O crees tú que nos va a costar retomar, en el fondo, los niveles de empleo que teníamos, digamos, febrero? Es muy difícil, en realidad. O sea, solo pensemos que un mes atrás, las proyecciones que el Banco Central, que el Ministerio de Hacienda estaban haciendo, las acaban de modificar. O sea, pasó un mes y las modificaron, ¿cierto? Y las modificaron de manera sustantiva.
y entonces creo que las proyecciones tienen demasiado ruido. Y la razón de eso, en el fondo, tiene que ver con el origen de la crisis. Esta crisis tiene su origen en la crisis sanitaria. Y lo que miramos para adelante es serio, porque solo tenemos incertidumbre. Tenemos incertidumbre de cuándo termina. No sabemos cuándo termina. O alguien sabe, no sé, nadie sabe, ¿cierto? Estamos mirando, de hecho, a los países europeos, estamos mirando un poco qué es lo que les pasó a ellos, ¿cierto? ¿Qué es lo que les está pasando? Ellos están como adelantados de alguna manera, ¿cierto? Ya una semana, ya un mes más por delante. Pero al mismo tiempo, entonces, la pregunta ahí es, bueno, ¿qué es lo que pasa si hay después un crecimiento de nuevo de los brotes, ¿cierto? De los contagios, una vez que ya se controló el primero, ¿no? Y esa es una pregunta importante, porque si efectivamente eso no ocurre, entonces toda la actividad se va a resentir. ¿Cuántas actividades se van a poder retomar? ¿Cuántos empleos se van a poder retomar verdaderamente? ¿Cierto? O sea, hoy día la suerte de las empresas es la suerte de los trabajadores, nuestros ingresos están allí. Entonces aquí se requiere realmente pensar esto como que tenemos un cierto destino común. Pero hay incertidumbre sobre eso. Ahora, en el caso de Chile, hoy día creo que es bastante evidente y claro, ¿cierto?, que no tenemos controlado ni siquiera el primer brote. Entonces estamos en un problema serio, un problema mayor. Y por lo tanto, menos pienso que podemos proyectar con alguna certeza. Y a nivel internacional, también la incertidumbre respecto de si va a haber vacuna disponible, cuándo, existe, ¿cierto? Entonces, estamos en un momento muy delicado, donde la incertidumbre que tenemos de verdad es eso, incertidumbre es eso, que no podemos modelar escenario. Tiene tanto ruido que no sabemos, ¿cierto? Entonces casi como, por supuesto que las instituciones tienen que hacerlo, el Banco Central tiene que decir, bueno, este es mi marco, y lo mueve, la caída aumentó groseramente, y también Hacienda lo hizo rápido, ¿cierto? Pero puede ser que en un mes más las sigan aumentando, ¿no? Sigan aumentando esa caída, entonces sabemos poco sobre eso. ¿Qué podemos, en mi opinión, cuál sería como mi mensaje, ¿cierto? Es que en el contexto en el que estamos, mirando la magnitud, y por eso que mostré los gráficos iniciales, ¿cierto? Para que pudieran tener una idea de qué estamos hablando. Esa magnitud de crisis es tal que amerita no perder tiempo. No podemos perder tiempo como país, no podemos perder tiempo entre nosotros, no podemos perder tiempo en cosas menores. No discutamos cosas que son menores, ¿cierto? Pero es que la ley de protección del empleo, no sé qué, no sé cuál. No perdamos tiempo, honestamente no tenemos tiempo para perder, porque en definitiva, como esto muestra, ¿quiénes son los más afectados por la crisis? Siempre son los más vulnerables. Lo único que sabemos, porque los datos lo están mostrando y lo recuerdan a cada rato, es que son los más pobres, los que tienen menos recursos, son los que más van a sufrir, son los que más sufren el desempleo, son los que más tienen caídas en ingresos, son los que tienen menos posibilidades alternativas, los que no tienen plan B, plan C, pero al mismo tiempo también sabemos que si había alguna brecha en alguna parte, en alguna dimensión socioeconómica, esa brecha se amplía. La crisis básicamente amplía la brecha. Entonces, si realmente queremos, creo yo, estamos preocupados por mejorar el país, por disminuir las desigualdades, por poder atender a la situación actual, creo que es clave, y eso no lo estoy viendo, salvo excepciones, ¿cierto?, que tengamos como este sentido de que tenemos un destino común hoy día, porque la magnitud de la crisis no es algo que ya hemos visto. Y por lo tanto, aspiraría a que todos de alguna manera podamos colaborar en esa dirección. David, estamos ya pasados 5 minutos del tiempo que habíamos planificado esta actividad. Nos quedaron un par de preguntas o 3 preguntas en el chat. Le pido a las personas que si quieren nos manden su correo electrónico, que lo pongan ahí en el mismo chat para poder responderles directamente. Hacemos llegar la pregunta a David. Había una persona que quería
una opinión de Hugo Cifuentes, que está participando aquí con nosotros, entonces se la hacemos llegar a Hugo también para que la pueda responder y se las mandamos directamente vía el mail. No me queda más que agradecer a David por la presentación y la conversación que de alguna manera empezamos a construir entre todos, agradecerle a cada uno de ustedes por su participación y esperamos en el fondo que esta haya sido una instancia de reflexión, de tratar de proyectar entre todos, de mirar la situación para poder ser un aporte en las conversaciones, en la gestión que cada uno está haciendo en sus empresas. Para cerrar, los volvemos a invitar a revisar todo el material que hemos dispuesto como Mutual de Seguridad en nuestra página web www.mutual.cl para seguir trabajando en conjunto, ya que reconocemos y estamos convencidos que cuidarnos del coronavirus es una tarea de todos y donde cada uno de nosotros tenemos un rol que cumplir. Muchas gracias por la participación y los esperamos en una próxima instancia de conversación tan interesante como esta. Gracias. Buenos días.